Una disculpa, jóvenes. Bien, tenemos entonces que para poder determinar nuestros pagos provisionales vamos a hacer el cálculo de los ingresos nominales. Recordemos que los ingresos nominales son el ajuste anual por inflación, los ingresos acumulables excepto el ajuste anual por inflación. Entonces, de nuestros ingresos acumulables, ¿de acuerdo? Del ejercicio 2019, tenemos 12.450.000 y de ajuste anual por inflación de 185.200. Entonces, tendríamos que restar los 12.450 con 300 menos 185 con 200, nos daría ingresos nominales de 12.265 con 100. Sustituyendo los valores de la fórmula que se planteó, el coeficiente de utilidad para el ejercicio 2020 sería de 1.124.700, que serían los ingresos que tenemos nosotros, 12.450.300, 1.124.700, que es la utilidad fiscal que tenemos, la cual le debemos de agregar, ¿sí?, los 125.000 pesos de deducciones consideradas de deducción inmediata de las inversiones, y a su vez le debemos también de sumar los 356.500 que tenemos como los anticipos durante el ejercicio, ¿de acuerdo? Aquí no le he cambiado, pero tenemos 2019, son 200, les lo voy a cambiar de una vez para que no, no tengan, quienes estén tomando foto de esto, lo puedan tener de forma correcta. Permítanme un minuto. Voy a dejar así la proyección, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que son, en el año 2019 pagamos 356.300 de 356.500 de anticipos, ¿de acuerdo? Divididos entre los 12.265.100 que de ingresos nominales que nosotros acabamos de determinar, nos da un coeficiente de utilidad para el ejercicio 2020 de 0.1309. ¿Alguna duda hasta aquí? De mi parte no, profe. Ok, gracias. Así nosotros diríamos que si el resultado anterior lo expresáramos en un porcentaje, estaríamos hablando que el porcentaje de utilidad del año anterior fue del 13.09. Y aquí hacemos una nota importante. La suma de los anticipos a socios solo se aplica a las sociedades y asociaciones civiles, ¿de acuerdo? Tratándose de sociedades mercantiles no aplica, que quede muy claro, porque las sociedades mercantiles no tienen socios o asociados, ¿de acuerdo? Sino lo que tienen son accionistas. Entonces, hecha esta aclaración, que lo estamos aplicando aquí, podemos continuar con nuestro ejemplo. Así, ahora les vamos a proyectar un caso ya poniendo más números. En este ejemplo práctico,
podríamos nosotros ver? Decimos, con otros datos, determinamos el resultado fiscal 2019. Ingresos acumulables, 8.292.915, al cual le vamos a sumar, para poder determinar cómo es lo que tenemos nosotros, en la determinación del resultado fiscal 2019, le vamos a sumar el ajuste anual por inflación acumulable de 32.510, lo cual nos dará el total de ingresos acumulables de 8.325.425. Le restamos las deducciones autorizadas de 7.897.582, lo cual nos daría una utilidad o pérdida fiscal antes de la PTU de 427.843. Aquí hago una aclaración, es un papel de trabajo. En el momento en que nosotros presentamos como nuestras deducciones y antes de denominar el resultado fiscal, debemos de disminuir la PTU que pagamos en el ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, por eso aquí le denominamos aquí lo estamos separando para efectos prácticos y tenemos entonces la PTU pagada en el ejercicio de 95.320 y ahora sí tenemos la utilidad fiscal del ejercicio de 332.523. Insisto, es un papel de trabajo y así es como le denominamos nosotros, ¿de acuerdo? A esta utilidad fiscal, recuerden que nosotros tenemos derecho de restarle las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de aplicar, hasta por el monto en que pudimos haberlas, hasta por el monto en que nosotros podemos aplicarla. En este sentido decimos lo siguiente: tengo una utilidad fiscal del ejercicio de 332.523, ¿de acuerdo? Entonces, puedo restar hasta ese monto las pérdidas. Aquí suponemos, pues no sé, a lo mejor que tenemos una pérdida de 1.000.000 de pesos ya actualizada, conforme a los términos que ya vimos anteriormente, y de ese millón, pues únicamente pude haber amortizado 332.523 y lo hago. Si yo no quisiera amortizar, ¿sí? Si yo dijera, pues nada más voy a amortizar 132.000 y en lugar de poner pérdidas fiscales de 332 pongo 132.523, para el ejercicio siguiente voy a perder el derecho de amortizar 200.000 pesos, toda vez que la ley es muy clara que me dice que debo de amortizar hasta por el monto en que pueda hacerlo. Y ese hasta el monto en que puedo hacerlo ahorita es de 332.523, por tanto, debo de agotarlo en su totalidad. Si me queda algo por amortizar posteriormente, pues entonces lo amortizaré sin mayor problema, ¿de acuerdo? En la siguiente lámina vamos a determinar los ingresos nominales del año 2019. Tenemos el total de ingresos acumulables de 8.325.425, como se muestra en esta suma, 8.325.425, de acuerdo, son mis ingresos acumulables. Aquí los tenemos expresados. Y los vamos a dividir, estos 8, le vamos a restar el ajuste anual por inflación acumulable, que en nuestro caso lo tenemos aquí separado por 32.510. Esa diferencia nos va a dar los ingresos nominales del ejercicio 2019, que nos van a servir de base para poder calcular nuestros pagos provisionales. En este ejemplo que estamos presentando, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos la determinación del coeficiente de utilidad para el ejercicio 2019, que pudo haber sido una pérdida, pero en este caso fue una utilidad de 427.843, mismos que vamos a dividir. ¿Dónde están estos 427.843? Los tenemos en nuestra primer lámina, como tenemos la utilidad o pérdida antes de la PTU, ¿sí? 427.843, y los vamos a dividir entre los ingresos nominales que hemos determinado de 8.292.915. Así, en esta forma que tenemos de 427.843 entre 8.292.915, nos da un coeficiente de utilidad de 0.0515 para los pagos provisionales del 2020. ¿Alguna duda de esto? No, profe, por el momento no. Ok, continuamos. No, profe. Gracias. Continuamos con los números que tenemos.
En este nuestro ejemplo vamos a calcular pagos provisionales hasta el mes de junio. Aquí quiero que quede claro, ¿sí?, que los ingresos nominales van a ser desde el inicio del ejercicio y hasta el último día del mes al que se refiere el pago. Es decir, en enero nosotros tuvimos ingresos por 2.571.000 2.571.876, ¿de acuerdo? Al cual le vamos a aplicar el coeficiente de utilidad que hemos determinado. Ustedes van a ver aquí, dicen, es que determinamos el punto 0,515, ¿y por qué estamos poniendo el punto 4232? Como está en nuestro ejemplo, aquí tenemos el punto 0,515 y estamos aplicando el punto 4232. Esto es por una razón, jóvenes, que nosotros recordemos que el plazo que tenemos para poder presentar nuestra declaración anual es hasta el 31 de marzo. Dice la ley que la declaración anual se presentará dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio. Dentro de los 3 meses siguientes. Es decir, puede ser el día 1 de enero, puede ser el día 8 de febrero, puede ser cualquier día. Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, pudimos haber presentado nuestra declaración anual. Si nosotros la presentamos el 31 de marzo, ¿sí?, ¿cuándo tendremos que presentar el pago provisional correspondiente al mes de marzo? Pues lo debemos de presentar a más tardar el día 17 de abril, ¿de acuerdo? Como ya presentamos al 31 de marzo nuestra declaración, ya tenemos nuestro coeficiente de utilidad. ¿Qué hacemos durante los meses de enero y febrero? Pues utilizamos el coeficiente de utilidad que tengamos de los 5 ejercicios anteriores. Como no tengo el de 2019 todavía, bueno, pues utilizaré a lo mejor el del 2018 o el del 2017 o el de 2016 o el de 2015. Aquí no sé en cuál, pero pues nosotros teníamos ese último factor de punto 4232 y es el que utilizamos para presentar los pagos provisionales de enero y febrero. Insisto, el de marzo lo presentamos el 17 de abril y ya debimos de haber presentado, recuerden que dice la ley que tomaremos el coeficiente de utilidad de la declaración por la cual se debió de haber presentado. De la declaración, si no la hemos presentado, ya debemos de tener coeficiente de utilidad y ese es el que vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, a los 2.571.876 lo multiplicamos por ese coeficiente de utilidad que tenemos, no sé de cuáles de los 5 años anteriores, excepto 19, por punto 4232, muy alto, porque como han de recordar, en las láminas anteriores decíamos que si lo expresáramos en por ciento, sería el 4232. Y el de marzo que obtuvimos fue de 0.0515, es un 5.15. Entonces, tenemos que apresurarnos a presentar nuestra declaración para poder reducir ese coeficiente de utilidad. Así, en enero tenemos una utilidad fiscal estimada de 1.088.417. Traíamos pérdidas fiscales todavía de remanentes. Recordemos que en nuestra declaración anual nosotros aplicamos una pérdida fiscal ¿de cuánto? Una pérdida fiscal de 332.523, ¿de acuerdo? Y me quedaba un remanente. Ese remanente me da de 848.399. En mi papel de trabajo lo voy a poner en su totalidad, de acuerdo, en todos los meses, para que no se me olvide que tengo derecho a amortizar hasta ese monto la pérdida. Al momento de presentar la declaración del pago provisional, yo digo que tengo en el mes de enero, yo tengo una pérdida fiscal pendiente de aplicar de ese monto y tengo, por tanto,